Bueno, para ver en acción estas relaciones y estas definiciones sobre las concentraciones y las maneras en las cuales podemos expresarlas para una mezcla, trabajemos sobre este problema. Este es el ejemplo que trata sobre las propiedades del aire atmosférico. Entonces la idea es determinar la fracción másica de oxígeno y nitrógeno del aire si se considera como una mezcla de 21% mol de oxígeno diatómico O2 y 79% mol de N2. Aquí simplemente pues por cuestiones de facilitar el ejemplo se toman solo dos compuestos, o sea, se considera que el aire es una mezcla binaria, o sea, solo dos compuestos o componentes. El aire en realidad pues tiene trazas, es decir, composiciones mucho más pequeñas de otros gases, pero en este caso no los vamos a considerar. Mayoritariamente vamos a decir que es oxígeno y nitrógeno lo que respiramos. Bien. Entonces nos piden determinar la fracción másica y nos están dando las fracciones molares. Ya de ahí más o menos tenemos que ir haciendo la idea de cuál relación es la que tenemos que usar. Bien. Además nos dicen que encontremos el peso molecular de la mezcla y su densidad cuando se mantiene a 27 grados Celsius, es decir 300 Kelvin. Aquí el punto 15 se elimina por facilidad. Y una atmósfera de presión, o sea 101.325. Otros autores también consideran que esto es 101.3 kilopascales, pero dejémoslo así. Bien. Muy bien. Entonces lo primero que debemos hacer, fíjense que nos están dando las fracciones molares y nosotros queremos encontrar las fracciones másicas. Es decir, tenemos que utilizar esta. A partir de las fracciones molares, que son X, recuerden que para gases nosotros lo escribimos como Y, entonces vamos a utilizar las fracciones molares, que estas las tenemos, para encontrar la fracción másica de cada uno. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí también hay una diferencia entre varios autores, pero es una cosa muy simple. Ellos pueden llamar compuesto 1 o compuesto A, o dejar el nombre O2 por decir algo para uno de los compuestos. Yo lo voy a dejar tranquilamente así, simplemente en notación, ya cada uno elige la que quiera. Pero fíjense que entonces para esta expresión necesitamos los pesos moleculares de cada uno. Entonces partamos. Escribimos acá, solución. Entonces, pesos moleculares de cada compuesto. Fíjense que acá esto lo encuentran ustedes en la tabla o pueden hacer uso de una tabla periódica de elementos químicos para ver el peso molecular. Fácil, esto ya lo conocen. Lo importante es que lo pongan muy claro. Entonces el peso molecular del oxígeno diatómico lo voy a tomar como 32 y en algunas unidades que sean de interés, en este caso kilogramos sobre kilomol. También lo pueden tomar gramos sobre mol, lo pueden tomar libra masa sobre libra mol, y esa es lo mismo, pero yo lo voy a trabajar en kilogramos kilomol. Fíjense que análogamente, entonces el peso molecular del nitrógeno diatómico va a ser 28 kilogramos sobre kilomol. Entonces por este lado simplemente es información que estoy sacando de una tabla periódica o de una tabla pues de propiedades de compuestos puros. Pueden remitirse nuevamente, como les digo, a las tablas de propiedades que introduzco o que les pongo allí en la página para que sea mucho más fácil. Bien, ahora entonces sí utilicemos esta señora. Fíjense, empecemos con la de oxígeno. Entonces escribamos fracción másica para el oxígeno, O2. Entonces yo sé que esta señora va a ser una fracción. Entonces fíjense que yo voy a empezar por el denominador. El denominador es que la suma de cada compuesto molecular, o de cada peso molecular, mejor, por su fracción molar. En este caso recuerden, lo voy a escribir mejor así. Lo voy a escribir todo. En este caso recuerden que yo las fracciones molares para gases las voy a escribir con una Y. Entonces voy a tener por acá peso molecular del oxígeno por su fracción molar, que la escribo con Y, de oxígeno. Recuerden que la escribo con Y nuevamente porque es un gas, más peso molecular del nitrógeno, y aquí por la fracción molar del nitrógeno.
Bien, esa es la suma que tengo abajo. Si tuviera otro compuesto, pues aquí sigo sumando los otros, pero recuerden que solamente estoy considerando el aire como dos compuestos, una mezcla binaria. Y arriba, pues hombre, yo estoy hallando la fracción molar de oxígeno, simplemente arriba tendré peso molecular del oxígeno y aquí fracción molar del oxígeno. Bien. Para no escribir todas las unidades, yo ya sé y tengo la seguridad de que hay una consistencia dimensional, entonces realmente lo único que tengo que hacer es escribir los valores. Entonces, peso molecular de oxígeno 32. Ahora, fracción molar del oxígeno, me están diciendo que es 21%. Yo tengo que convertir ese porcentaje en número decimal, o sea, dividido entre 100. En este caso sería 0.21. Análogamente, para el nitrógeno, peso molecular del nitrógeno, 28 kilogramos sobre kilomol, recuerde que esas son las unidades. Y acá tendría la fracción molar de nitrógeno, que es 79%, o sea, 0.79. Y entonces arriba pues tendré esto mismo de acá, entonces sería 32 por 0.21. Bien, cuando ustedes hagan eso, entonces les va a dar que esta señora es 0.233. Pero recuerden que esta es la fracción ya másica de oxígeno. Fíjense que esto es lo mismo que 23.3% en masa, ya no en mol, sino en masa, porque allí es fracción másica. Entonces, ¿cómo puedo hacer para hallar la fracción másica del nitrógeno? Puedo apelar nuevamente a la definición, o sea, desde esto, simplemente cambiando acá, ¿qué iría el peso molecular del nitrógeno por la fracción molar de nitrógeno? Esas se las dejo a ustedes para que lo verifiquen. Yo voy a hacer la vía fácil. ¿Cuál es la vía fácil? Yo recuerdo que la relación de suma, o sea, la suma de todas las fracciones másicas tiene que ser 1. Entonces, en este caso, la fracción másica de oxígeno más la fracción másica de nitrógeno tiene que ser 1. Por lo tanto, fíjense que la fracción másica de nitrógeno tiene que ser igual a 1 menos la fracción másica de oxígeno, y justamente esa ya la calculé, 1 menos 0.233. Aquí entonces voy a hallar que la fracción másica de nitrógeno es 0.767, o sea, 76.7% en masa. Entonces realmente las que necesitaba eran esta señora de acá y esta señora de acá. Como les digo, queda para ustedes verificar este mismo resultado, pero utilizando la definición. O sea, que lleguen desde acá hasta acá, simplemente cambiando el numerador. Muy bien. Pues por este lado ya tenemos las fracciones másicas. Ya determinamos las fracciones másicas. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el peso molecular de la mezcla. Vamos para allá. Entonces, si no recordamos peso molecular, fíjense que es esto. Si yo lo comparo con la expresión que tengo para las fracciones másicas, me doy cuenta que el peso molecular de la mezcla está en el denominador acá. Entonces es muy simple, vamos a copiarlo acá. Entonces, el peso molecular del aire queda de la siguiente manera. Entonces yo voy a decir que M, peso molecular para el aire, es la sumatoria de los pesos moleculares individuales por su fracción molar, es decir, peso molecular de oxígeno por fracción molar, no másica sino molar de oxígeno, más peso molecular de nitrógeno por su fracción molar de nitrógeno, y simplemente reemplazo los valores. Fíjense que esto es lo mismo que, como les decía, tengo aquí en el denominador de las fracciones másicas. Entonces simplemente es copiarme esta operación de acá, es esto, y yo me doy cuenta al resolver este señor que esto es igual a 2884, y pilas que este señor sí tiene unidades. ¿Por qué? Porque los pesos moleculares, estos señores, tienen unidades de kilogramos sobre kilomol. Entonces sería kilogramos sobre kilomol. Muy bien.
por ese lado ya tengo el peso molecular. Fíjese que era lo otro que me decían que hallara. Me falta hasta acá hallar la densidad cuando se mantiene a ciertas condiciones. Fíjense que no son las condiciones estándar, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo puedo hallar la densidad desde otra forma. Entonces, retomemos las relaciones que tenemos acá. Fíjense lo siguiente, yo puedo hallar la concentración de una mezcla. Bueno, aquí está simplemente para uno de los compuestos, pero aplica también para una mezcla, o sea, sin el A acá. Yo puedo hallar la concentración total de una mezcla de gases utilizando gas ideal. En este caso aplican porque las condiciones de temperatura y presión son adecuadas para yo decir que este gas se comporta como un gas ideal. Bien, entonces puedo hallar la concentración molar, pero no me están pidiendo la concentración molar, sino la concentración, la densidad, o sea, la concentración másica. Ah, bueno, pero yo sé que esta relación me da la densidad en términos de la concentración molar. Justamente el factor tiene que ser el peso molecular, en nuestro caso de la mezcla, que ya lo hallamos, es este. Entonces partamos hallando la concentración molar del aire, o sea, de la mezcla, pues. Bien, entonces por este lado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar gas ideal. Entonces, usando gas ideal, ley de gas ideal, ya que es aplicable. Entonces, usando gas ideal, yo sé, concentración molar de la mezcla tiene que ser presión total, ya es total, no es parcial, sino total porque es de la mezcla, sobre RT. Muy bien, entonces acá sí es donde yo tengo que mirar, porque tengo que utilizar la constante de los gases, tengo que mirar la consistencia dimensional que tengo. Entonces yo voy a trabajar mi presión total con 101.325 kilopascales. Bien, aquí pondré la constante de los gases con sus determinadas unidades, y acá yo sé que la temperatura son 27 grados Celsius, pero nuevamente la advertencia, siempre tiene que ser en temperatura absoluta, o sea, Kelvin, o Rankine, en este caso Kelvin, 300 Kelvin que me daban. Entonces acá fíjense que yo tengo que pasar todo a que me queden unidades de concentración molar, es decir, moles sobre volumen. En mi caso estoy trabajando las moles en unidades de kilomoles, y el volumen yo lo puedo tomar, por decir algo, metros cúbicos. También lo pueden trabajar en litros, lo pueden trabajar en otra unidad, pero yo elegí metros cúbicos. Entonces acá sería 8.314. Entonces fijémonos que esta señora es kilopascales por metro cúbico, y abajo tendré kilomol Kelvin. Les queda a ustedes de tarea que verifiquen estas unidades utilizando las condiciones estándar que previamente vimos en grabaciones anteriores. Entonces esta señora a mí lo que me va a dar es 0.046, y esto me tiene que quedar en unidades de concentración molar, o sea, kilomoles sobre metro cúbico. ¿A qué? ¿Cómo lo veo? Pues simplemente vengo acá, se me cancelan kilopascales con kilopascales, Kelvin con Kelvin. Fíjense que kilomoles está en el denominador del denominador, o sea, se me va para el numerador y queda arriba, y metros cúbicos está acá en el denominador, pues está muy bien, perfecto. Entonces acá vamos bien, la consistencia dimensional está muy bien. Entonces ya lo que me queda es la densidad, la densidad, así hallamos la densidad. Pero recuerde que la densidad se halla muy fácil si tenemos el peso molecular. En este caso, para la mezcla, la densidad de la mezcla sería peso molecular de la mezcla por concentración molar de la mezcla. Peso molecular lo determiné justamente acá, 28.84. Entonces este sí voy a escribir las unidades, kilogramos sobre kilomol. Ya cuando estemos más adentrados, cuando estemos un poco más avanzados, voy a prescindir de escribir las unidades, pero con la seguridad de que todas son dimensionalmente consistentes. Bien,
Entonces peso molecular era este y concentración justamente la acabé de hallar, que es 0.0406 kilomol acá sobre metro cúbico. Dice que las kilomoles con las kilomoles se van, me queda kilogramos sobre metro cúbico, o sea, unidades de densidad, 1.172 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces por este lado ya hallamos todo lo que nos pedía aquí el problema, que era justamente este. Pero no lo voy a terminar ahí, lo voy a extender un poco. Sin embargo, antes de extenderlo, comentemos algo, algunas advertencias. Entonces, algunas advertencias. Entonces, esto de algunas advertencias, lo voy a poner aquí en rojo para que tengan en mente siempre que estén trabajando en mezclas, porque puede ser algo ambiguo. Bien, entonces, lo siguiente, miremos. Así en negro. Ok, entonces cuidado con decir lo siguiente. Entonces yo sé que por definición habíamos dicho que la densidad de la mezcla, fíjense acá, densidad de la mezcla es la suma de las densidades de los compuestos. Pero pilas, toca tener un gran cuidado allí, por lo siguiente. Entonces cuidado con decir densidad de la mezcla es igual a densidad del oxígeno más la densidad del nitrógeno. Esto, según la definición, está correcto. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema con esto? Entonces, el problema con decir esto es, entonces, esta definición está correcta. Copiemos eso para que quede muy claro, ¿sí? Entonces, esta definición es correcta, pero no se puede considerar lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que no se puede considerar? Que la densidad del oxígeno y la densidad del nitrógeno, o sea, estas dos, no las podemos considerar. Entonces no se pueden considerar, como las densidades de los compuestos puros por aislado. ¿Cómo así que por aislado? O sea, yo me voy a una tabla, saco la densidad del oxígeno solito, luego me voy a la misma tabla, saco la densidad del nitrógeno solito y lo sumo para hallar la densidad de la mezcla. Eso no se puede hacer. Yo no puedo considerar estas densidades que tengo aquí en esta definición como los compuestos puros aislados, no, porque ellos no están aislados, ellos están en una mezcla. Entonces cuidado con eso. Yo los invito a que hagan ese ejercicio, que se vayan, por decir, aquí tengo una tabla, nitrógeno, oxígeno. Si ustedes van y se fijan, por decir algo, a 300 Kelvin tengo la densidad del nitrógeno como compuesto puro solo, es decir, no está en una mezcla. Y ahora la densidad del oxígeno puro a 300 Kelvin solo, es decir, no está en una mezcla. Fíjese que si lo suman les da por el orden de 2.40 y algo, sí, 2.44, dejémoslo así. Si ustedes comparan, esto no se da, ¿sí? En cambio, fíjense que si comparamos los datos para el aire a 300 Kelvin, fíjense que la densidad es 1.177 aproximando. Está mucho mejor a lo que nosotros encontramos desde esta forma. Entonces, moraleja, no pueden utilizar esta relación considerando estas densidades de los compuestos puros por aislado, ¿sí? Es decir, sacados de una tabla como compuesto puro aislado, o sea, no está en una mezcla. Bien, porque en nuestro caso sí está en una mezcla. Muy bien, eso era lo primero. Bien, entonces fíjense que ustedes, la pregunta natural acá, que puede resultar, bien, entonces si por decir algo el oxígeno está en una mezcla
como la que nosotros consideramos, ¿quién es este señor? Bueno, este señor yo lo puedo hallar, recuerden, como la fracción másica del oxígeno por la densidad total de la mezcla, porque si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido la fracción másica como la densidad de ese compuesto sobre la densidad de la mezcla. Entonces fíjense que yo de aquí despejo la densidad del oxígeno y queda fracción másica del oxígeno por la densidad de la mezcla. Entonces esta, si ustedes van, recuerden que la fracción másica de oxígeno yo la había encontrado acá, era 0.233, 0.233, y esta señora, la densidad de la mezcla, yo había encontrado que era 1.172, 1.172. Esto está en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, cuando ustedes hacen eso, esto encuentran que es 0.273 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad que tiene el oxígeno en esa mezcla en particular, ¿sí? Más no como compuesto puro. Entonces, esa es la gran diferencia que ustedes tienen que hacer. Nuevamente comparen con los datos que les dan las tablas. Oxígeno a 300 Kelvin, fíjense, como compuesto puro, es decir, no está con una mezcla, es 1.3, muy diferente de lo que yo estoy hallando acá. Bien. Y ahora, nuevamente alguien me puede preguntar, ¿por qué la densidad del aire que nosotros hallamos difiere un poco? 1.1769 y aquí tenemos 1.172. Bueno, recuerden que nosotros habíamos dicho que el aire solo lo vamos a considerar como una mezcla binaria de estos dos, pero recuerden que el aire tiene trazas de otros compuestos. Además, depende de cuál es la contaminación que tiene en el lugar en el cual tomaron la muestra de aire, de la cual sacaron este valor. Pero 1.172 a 1.177 yo quedo muy contento con ese dato. Muy bien. Entonces, listo. Acá lo importante es, esta señora, esta densidad, sí toma en cuenta, entonces sí toma en cuenta la proporción de oxígeno en la mezcla, para que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, por este lado, fíjense que el ejercicio original como está planteado ya está listo. Bien. Pero nosotros, al trabajar con operaciones de transferencia de masa, vamos a necesitar otras propiedades, ¿sí? En particular, recuerden, vamos a tener que trabajar, por decir, con un número de Reynolds. Densidad ya la sabemos cuantificar, velocidad ya es otra cosa, luego miraremos. Aquí puede ser diámetro o una longitud característica. Esto no depende del sistema, sino que depende de la geometría y el arreglo que tengamos de flujo. Pero sí vamos a tener esta señora abajo, viscosidad, que justamente proviene desde los fenómenos de transporte, desde las operaciones de transferencia de cantidad de movimiento. Entonces la pregunta natural que surge acá es, ¿cómo vamos nosotros a cuantificar la viscosidad de una mezcla? ¿Sí? Entonces, vámonos para allá. Entonces, aquí ya tenía un poco copiado esto. ¿Cómo cuantificar? Bueno, copiémosla acá. ¿Cómo cuantificar la viscosidad de una mezcla? En particular de gases, porque estamos trabajando con gases en este caso. Entonces, correlaciones hay muchas. Una correlación simplemente es una expresión casi siempre empírica o con algún trasfondo, digamos, teórico, pero la mayoría son empíricas. Y en particular, para el curso que nosotros vamos a ver, esta señora la vamos a trabajar con la correlación de Wilke. Fíjense que es una correlación relativamente antigua, del 50. Entonces, para la viscosidad de mezclas de gases polares, bueno, aquí debería ser no polares. Aquí es no polares. No polares o mezclas de gases a baja densidad. Bien, entonces tenemos la viscosidad de la mezcla es igual a ¿quién? También vamos a tener unas sumas y unas cosas así. Entonces, pero acá tenemos la fracción molar de cada gas. ¿Sí? Fíjense que también cuando estamos trabajando en mezclas tenemos que tener ese aporte de la proporción que tiene
un compuesto en una mezcla. Aquí sí tenemos la viscosidad de compuesto puro, pero no tomado como ya en la mezcla, sino que este sí es el compuesto puro que leemos desde las tablas. Este sí es desde las tablas. Este es de compuesto puro. Bien. Entonces este sí se toma de tablas. Este señor se toma de tablas. Bueno, ya abajo pues tenemos otra sumatoria. Aquí el problemita, entre comillas, es que tenemos dos sumatorias con dos índices diferentes. Nuevamente fracción molar, no hay problema por ello, eso ya va en la composición. Y tenemos esta función phi mayúscula y sub ij. Esta simplemente es una función que nos va a dar información sobre la interacción que tiene la propiedad viscosidad para dos pares de compuestos, es decir, por pares. Por eso se toma con ij, dos subíndices. Ese phi mayúscula y sub j tiene esta expresión de acá, se halla desde esta expresión. ¿Qué tiene de raro? No, simplemente es una expresión un poco larga, pero vea que contiene los pesos moleculares de cada uno de los compuestos. Compuesto I, compuesto J, también acá. Y contiene además las viscosidades de los compuestos puros, que nuevamente los sacamos de tablas. O sea, no hay nada de raro acá. Lo importante es que fíjense el orden de los subíndices, entonces ahí es donde tienen que tener cuidado, pero no hay nada raro acá. Pueden verificar que phi sub ii, o sea, el parámetro de interacción de un compuesto con sí mismo siempre va a ser 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo verifican? Es que si yo voy y reemplazo m sub i por m sub i, o sea, que estas dos sean iguales, estas dos van a ser iguales, estas dos también van a ser iguales, ustedes van a encontrar que esta expresión va a ser igual a 1. Bien, con esta señora vamos a trabajar una leve tablita, sí, es muy fácil, muy intuitiva, y vamos a ver cómo vamos a trabajar con ella. Bien, entonces hagámoslo acá rápidamente. Entonces, para finalizar, entonces prediga o hace la predicción de que es la predicción de la viscosidad del aire atmosférico del ejemplo en cuestión. Bien, entonces, bueno, aquí estamos haciendo un salto de fe entre comillas y la idea es poner a prueba esta correlación. Porque recuerden, esta correlación es muy buena para mezcla de gases no polares, pero fíjense que en el caso del aire tenemos un gas que es polar, porque tiene ciertas condiciones, ¿sí? Mientras que estamos a baja densidad, esto sí se cumple por lo de gas ideal. Entonces, por un lado como que no, por un lado como que sí, pero a la final como que vamos a obtener resultados que van a ser bien. Entonces miremos acá. ¿Cómo vamos a empezar con esta señora? Entonces recuerden que nosotros ya tenemos los pesos moleculares desde acá. Permítanme los copien. Nuevamente los tenemos que tener a mano. Pesos moleculares. Copiémoslos acá. Pesos moleculares por este lado. Copiémoslo acá. Pesos moleculares. Acá. Y ahora lo otro que necesitamos es las viscosidades de los compuestos puros. Viscosidades, compuestos puros. Nuevamente, ¿dónde me saco eso? Pues de tablas. Es por eso que yo tengo esta señora acá, fíjense. Entonces acá lo que hay que tener un poco de cuidado es lo siguiente. Para el nitrógeno, empecemos con el nitrógeno. Fíjense que acá yo tengo viscosidad. Entonces a 300 Kelvin el dato es este, 1. Pues viscosidad para el nitrógeno va a ser 1.78 55, pero pilas. Fíjense que este dato está multiplicado por 10 a la 5, es decir, que realmente nuestro valor de viscosidad es por 10 a la menos 5, ¿sí? Y las unidades son Pascal segundo, Pascal por segundo. Nuevamente, fíjense que si nosotros tenemos viscosidad por 10 a la 5
que es lo que nos reporta la tabla, igual a un valor, ¿sí? Entonces para yo hallar nada más el de viscosidad tengo que multiplicar por 10 a la menos 5 a ambos lados. Entonces sería el valor que leo desde la tabla por 10 a la menos 5. Siempre tengan mucho cuidado al leer estos factores, estos datos de las tablas, porque si ustedes se fijan, casi todas las propiedades están multiplicadas por un factor de 10. ¿Para qué esto? Pues para no rellenar acá cada uno de estos datos por 10 a largo, por 10 a largo, por 10 a largo, sino facilidad. Entonces nuevamente leo para el oxígeno, viscosidad como compuesto puro a 300 Kelvin, que es esta señora, vengo y leo y es este dato de acá. Aquí voy a señalar los datos. Entonces este es 2.0633 y ocurre lo mismo, por 10 a la menos 5 pascal segundo. Esta es la forma en la que ustedes van a leer desde las tablas. Bien, entonces ahora lo único que tengo que hacer es retomar. Voy a volverme acá, entonces me voy a volver. Pues tengo la viscosidad para esta señora, que es el oxígeno, y la otra es la viscosidad para el nitrógeno. Permítanme acá. Bueno, esta no me la va a dejar copiar, entonces me toca escribirla. Entonces viscosidad para el nitrógeno tiene que ser igual a 1.7855 por 10 a la menos 5. Unidades las mismas. Bien, hasta ahora fíjense que solamente estoy recopilando los datos que necesito para poder usar la correlación, ¿sí? Entonces yo que recomiendo acá, que ustedes se centren primero en esta. Esta es como el parámetro que necesitamos acá. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo. Entonces van a hacer una pequeña construcción porque tenemos dos sumatorias. Entonces vamos a dar valores ahí. Primero cuando i vale 1. Entonces nos centramos cuando i vale 1 y nos vamos a poner a variar la j. Bien. Entonces lo importante, cuando i vale 1, phi sub ij, recuerden que si los índices son iguales, o sea estos dos, yo ya sé que este señor vale 1, no tengo que ir a calcularlo. Bien, pero ahora entonces fíjense que ahora i vale 1 y ya me voy a la otra fila, j vale 2. Entonces acá sí tengo que calcular esta señora, entonces lo voy a colocar como por acá abajo, phi sub 1, 2, que es lo que estoy calculando. Esta la voy a escribir solamente a manera de ejemplo, para que sea más claro. Entonces sería 1 sobre raíz de 8, que es la expresión que estoy usando acá, 1 más, entonces fíjense que acá, la i vale 1, ¿sí? Entonces recuerden que el compuesto 1, yo acá puedo decir cualquier orden, ¿sí? Pero entonces yo voy a llamar que el compuesto 1 va a ser el oxígeno, según el orden que lo coloqué, compuesto 2 va a ser el nitrógeno. Si cambian los índices, no hay problema. Phi sub 1 le va a dar otro valor, pero phi sub 2, 1 le va a dar el otro valor, y a la final la viscosidad de la mezcla va a ser la misma. No hay problema con esto. Lo importante es que sí defina quién es quién. Entonces acá, peso molecular del compuesto 1, que es el oxígeno, 32, sobre peso molecular del compuesto 2, que es el nitrógeno, es 28. Este señor está a la menos 1/2. Cuidado con los exponentes de esta expresión, que es donde más ocurren los errores. Bien, ahora sigue un corchete, 1 más, entonces acá viene lo siguiente. Fíjese, tengo la relación de viscosidad de I sobre J. Entonces, como el orden es el mismo, entonces el orden al hacer la división se va a cancelar. Entonces voy a colocar la viscosidad del oxígeno, que es este señor. Recuerden, por 10 a la 5, pero el 10 a la 5 arriba se ve con 10 a la 5 abajo. Esto solo lo pueden hacer si el orden de magnitud es el mismo. Bien, si no, pues colocan el valor completo. Y abajo la viscosidad del nitrógeno, 1.7855. Pues esta señora está a la 1/2. Luego sigue la relación de pesos moleculares, pero pilas, que ya es mj sobre mi. O sea, me cambié el orden en comparación con esta señora.
28 sobre 32 y este tiene que estar a la 1/4 y toda esta señora tiene que estar a la 2, que fíjense que así es la expresión. Bien, entonces yo ya tengo phi sub i 1, 2. Cuando ustedes calculan ese valor les da 1.004815. Bien, entonces por este lado muy sencillo. Este no lo voy a dejar acá por espacio, lo voy a copiar entonces acá, para que si ustedes necesitan volver sobre ello, esta es la forma en la que se calcula eso. Entonces este es el ejemplo para el cálculo de phi mayúscula sub ij. En este caso cuando i vale 1 y cuando j vale 2. Muy bien, simplemente de manera de ejemplo para que vean y ustedes puedan corroborar cómo es el cálculo de este señor. Bien, entonces ese valor lo coloqué acá. Fíjense que ya terminé variando en las j para i igual a 1, entonces ahora cambio i igual a 2 y tengo que variar la j nuevamente con estos valores. Entonces cuando i y j son iguales, ya en este caso 2, 2, yo sé que phi mayúscula vale 1. Bien, y tengo que calcular este valor nuevamente con esta ecuación. Se los dejo a ustedes de tarea para que ustedes practiquen y este dato tiene que dar 0.99 3746. Muy bien, pues ya tengo todos los ingredientes para esta señora. ¿Qué es lo que sigue acá? Bueno, ya sí me voy a la correlación que es esta, pero no es tan fácil. Entonces yo me voy a centrar, primero me centré en el cálculo de este señor, ahora me voy a centrar en el cálculo de esta sumatoria, ¿sí? Entonces fíjense que para el cálculo de esa sumatoria yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para este primer conjuntico de datos, fíjense que phi, entonces ya sería y sub i, perdón, y sub j, porque estoy sumando sobre j, y sub j, phi sub ij. Entonces viene lo siguiente. Yo sé que j está variando de 1 a 2. Entonces cuando j es 1, recuerden que yo estoy en el compuesto 1, que es el oxígeno. Entonces sería fracción molar del oxígeno, que es 21, 0.21, por este phi, pero es que yo sé que este phi es este, vale 1. Más, ahora, cuando j vale 2, tengo el compuesto nitrógeno, o sea, fracción molar del nitrógeno, 0.79, por phi sub 1, 2, que este señor es este de acá. Entonces este es 1.004815. Bien, fíjense que esta primera sumatoria, cuando ustedes la simplifican, 1.0038, voy a colocar todos los datos, 385. Bien, entonces esta es la primera sumatoria cuando j vale 1 y 2, manteniendo la i igual a 1, ¿sí? Ahora tengo que calcular la misma sumatoria, pero entonces permítanme, lo coloco acá para que sea más claro. Aquí la i valía 1, porque fíjense que estoy sobre la fila cuando i vale 1, y ya la i va a valer 2, variando la j. Entonces aquí sería phi sub 2 j. Entonces nuevamente, cuando j vale 1, estoy con el oxígeno, fracción del oxígeno, por, y aquí ya sería phi 2,1. Phi 2,1 tiene este valor. Entonces sería 0.99, esto es un 0, no un 6. Bien. 3746 más, porque es sumatoria, entonces y sub 2, o sea, fracción molar del nitrógeno, y phi sub 2, 2, porque la j vale 2, yo ya sé que ese phi sub 2, 2 vale 1. Entonces esto es igual a 0.9986 y 8666. Bien, entonces ya tengo la parte de acá, ya tengo las sumatorias, ¿sí?
Ya lo que resta es, hombre, colocar esta señora de acá. Entonces ya ahora sí vamos al cálculo del phi de la mezcla. Entonces coloquemos esta acá. Entonces phi de la mezcla, perdón, phi no, mu, que es la viscosidad. Entonces mu de la mezcla, entonces va a ser, nuevamente es una sumatoria. Entonces cuando I vale 1, entonces esta señora por esta sobre la sumatoria de quién, de y sub j phi de 1j, pues este sumando sobre j, más ahora cuando I vale 2, o sea y sub 2, mu sub 2 sobre la sumatoria sobre j de y sub j phi sub 2j. Bien, pero nuevamente, ¿qué ocurre? Ya esas sumatorias de los denominadores yo ya los calculé, entonces simplemente tengo que expresar esto. Fíjense que la primera sumatoria yo la calculé y es justamente esta señora de acá, ¿sí? Dios. Bueno, esto se enloqueció, pero ya. Entonces tomamos este señor, lo ponemos en el denominador y simplemente nos enfocamos acá. ¿Quién es y sub 1? Pues la fracción molar de oxígeno, 0.21, por la viscosidad del oxígeno puro, pues esta señora yo la tengo acá. Bien. Recuerden que las unidades son pascal segundo, no la voy a colocar para no saturar esto. Ahora más, y hacemos lo mismo acá. Pues la sumatoria acá del segundo denominador es esta señora. Coloco acá. Ahora y sub 2, fracción molar del nitrógeno, 0.79, por la viscosidad del nitrógeno como compuesto puro, que esta la saqué de tablas, fíjense que está acá. Entonces, muy sencillo, intuitivo, y lo coloco acá. Simplemente voy, reemplazo y hallo el valor. Entonces cuando ustedes hallan este valor les da 1.844 por 10 a la menos 5 pascal segundo. Muy bien. Entonces así como comparamos las densidades que nos daba la tabla, comparemos la viscosidad para el aire. Fíjense acá. Entonces para el aire, comparando las tablas de propiedades. Bueno, hagámoslo con todo. Entonces el valor de nosotros desde calculado. Entonces fíjense, los calculados para la densidad del aire, para que rematemos esto acá, la densidad del aire la calculamos como 1.172. 1.172. Esto está en kilogramos sobre metro cúbico. Y la viscosidad del aire recién la calculamos. Entonces voy a eliminar esto acá. Recién la calculamos, es 1.844 por 10 a la menos 5. Entonces pascal segundo. Muy bien. Entonces vamos a comparar con los valores que nos dan. Aquí tenemos las propiedades para el aire. Fíjense que air, aquí dice es para el aire. Y estamos trabajando nosotros a 300 Kelvin, aproximadamente 27 grados Celsius. Densidad me dan que es esta. Entonces fíjense que voy bien. Y la viscosidad me dicen que es 1.8464. Fíjense que también voy muy bien. Moraleja acá. En ausencia de tablas de propiedades o información sobre las propiedades de una mezcla, yo las puedo calcular utilizando las relaciones que habíamos encontrado esta vez. ¿Dónde están? Acá. Estas de acá. Entonces, esta es una forma de nosotros hacer pronóstico de las tablas o de las propiedades mejor en ausencia de las tablas. Bien. Aquí para que terminemos este ejemplo ilustrativo, voy a colocar esto. Recuerden que esta no es la única correlación que hay. A pesar de que es la que vamos a utilizar en el curso para la viscosidad, correlaciones hay muchas, ¿sí? Correlaciones hay demasiadas. Importante es, pues, para terminar,
Conclusión: buenos pronósticos. En este caso, ¿sí? Buenos pronósticos. Y lo otro es, hay correlaciones empíricas para estimar viscosidades de gases y líquidos. Bueno, no solamente viscosidades, también otras propiedades, pero hasta ahora nos vamos a centrar en estas que he mostrado, de gases y líquidos, y sus mezclas, y además de mezclas. Bien, el problema acá es que, ¿qué es lo que ocurre? La viscosidad es una función altamente no lineal de las composiciones o de las fracciones. Entonces, altamente, entonces no lineal. No es fácil dar con una sola correlación para todo, no. Entonces depende del sistema. ¿Dónde puedo encontrar otras correlaciones? Entonces, una fuente de interés es el libro de Proudnitz y colegas, que se llama The Properties of Gases and Liquids. Este lo pueden encontrar muy fácil en la web, también en la biblioteca de la facultad la pueden encontrar muy fácil, muy simple. Lo importante es que ustedes sepan que existen, y dado el caso que en algún punto tienen que predecir viscosidades u otras propiedades y no es satisfactoria estas que estoy mostrando, pues simplemente se remiten a este y miran otra correlación que sea más apropiada para ustedes. Muy bien, entonces hasta acá dejamos esta parte introductoria. Espero que no haya sido muy largo, pero creo que vamos a agradecer mucho haber tenido esta parte introductoria cuando comencemos con los problemas, ya que muchos de los problemas y de los ejemplos que nos muestran no nos dan información de dónde sacan todas esas propiedades, sobre todo de mezclas, porque como esperamos no vamos a tener tablas para todos los compuestos, ni vamos a tener tablas para todas las mezclas y sus propiedades. Bien, entonces dejamos hasta acá esta parte introductoria y ahora sí nos podemos adentrar en la difusión y el fenómeno y la manera en la cual lo modelamos.